tardes, bienvenidos a todas y todos a nuestro quinto webinario 2026 del subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema Acuíferos bajo la lupa, midiendo el conocimiento, el volumen y la verdadera resiliencia del agua subterránea en Chile. Uso, proyecciones y realidad de nuestra mayor infraestructura natural. ¿Existe realmente agua subterránea en Chile y sabemos cómo gestionarla? En un país con una gran cantidad de datos técnicos, pero con un preocupante vacío de análisis aplicado, resulta necesario abrir un debate para buscar respuestas a las preguntas más urgentes sobre nuestro subsuelo, demostrando que es el uso cotidiano y la medición rigurosa de las captaciones lo que entrega el conocimiento real de este recurso invisible. En este webinario se revisará cómo la explotación activa y la monitorización de campos son las únicas herramientas capaces de mitificar la disponibilidad hídrica en el territorio, revelando que el agua subterránea se conoce en la medida que se interactúa con ella y se mide su comportamiento en tiempo real. También se abordará la contundente realidad física revelada por la geofísica de última tecnología y los planes estratégicos de la DGA, confirmando la existencia de inmensas reservas acumuladas en los rellenos de las mesetas intermedias de las cuencas, desde el centro norte hasta el sur del país, a través de un crucial cambio de paradigma. Se presentarán pruebas empíricas de que, tras 15 años de megasequía, la pérdida de volumen de estas gigantescas esponjas es marginal y su recuperación natural es asombrosamente rápida, con apenas un ciclo lluvioso normal. Cabe señalar que este webinario se enmarca en un ciclo de ponencias que Artur Chile está realizando este año en torno al uso actual y futuro del agua subterránea, abordando aspectos asociados a su gestión, resiliencia, medio ambiente y monitoreo, entre otros. Expone Eugenio Cenidón Cariola, ingeniero civil hidráulico por la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio de hidrogestión y Paz Presidencia del Sur Chile. Hice una referencia corta a tu Muchas gracias, a tu amplia colega. experiencia porque te conocemos todos. Muchas gracias. Originalmente, esta presentación también cuenta con la participación de Fernando Peralta. Sin embargo, por razones de conectividad, por donde se encuentra residiendo actualmente, va a tratar de conectarse para participar un poco en el debate, pero la presentación la va a hacer principalmente Eugenio. Fernando manda sus más sinceras excusas, va a estar presente de forma intermitente, tiene problemas de señal, pero hemos trabajado con él este ciclo de webinario y es parte de lo que se presentará. Como es habitual, primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consultas y comentarios. Estas se pueden hacer a través del chat o levantando la manito. Y les recuerdo que todas las ponencias y respectivas grabaciones de los webinarios quedan disponibles en nuestra página del Sur Chile en unos días más, aproximadamente una semana, un poco menos de la presentación. Sin más preámbulo, Eugenio, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Pablo, por toda tu presentación y por tus consideraciones. Esta presentación busca principalmente cambiar la visión que estamos acostumbrados a escuchar, leer, recibir en distintos medios, incluso de autoridades, cuando se habla del agua subterránea y se habla primero que se sabe poco, lo que no es correcto. Y la mayoría de las veces se habla de un recurso agotado y un recurso sobreexplotado. Ninguna de las cosas que corresponde a la realidad, y lo vamos a mostrar en las siguientes láminas y en el proceso de esta presentación, que espero no los aburra, sino que sea de su agrado, que sea atractiva desde el punto de vista de que muestre cosas novedosas y que en definitiva nos cambie el paradigma. Entonces, voy a partir mostrando cómo es la realidad de la radiografía hídrica de Chile, cómo es la distribución de los consumos efectivos que tenemos a nivel de país.
La agricultura es del orden del 74% del uso del agua, con del orden de 11 millones y medio de millones de metros cúbicos anuales. El agua potable, tanto urbana como rural, alcanza el 12% del agua potable, o sea, del consumo de agua total del país, con más o menos 1.850 millones de metros cúbicos. La industria, como industria general, es del orden del 7%, con del orden de 1.100 millones de metros cúbicos anuales, y la minería, que hoy día se abastece parcialmente de agua desalada y al mismo tiempo tiene un inmenso, un intenso proceso de recirculación en sus procesos, utiliza del orden del 3%, con más o menos 450 millones de metros cúbicos anuales. Todos esos datos están tomados de la Dirección General de Agua, el Consejo Minero, Sonami y de Andes. Y el agua subterránea, respecto de esa realidad de consumo por uso de sector de aprovechamiento, es en la agricultura más o menos el 30%. La agricultura siempre busca privilegiar el agua superficial, que es más económica y corre abundantemente en épocas que no son de sequía por nuestros cauces. El agua potable utiliza más o menos el 40% en agua subterránea, porque las principales ciudades tienen plantas de tratamiento de agua potable, pero prácticamente todos los sistemas de agua potable rural y todas las ciudades más pequeñas o que no están cercanas a cursos naturales o a cauces de río, se abastecen de agua subterránea. La industria en general privilegia la explotación del agua subterránea frente al agua potable, que es su alternativa, cuando tiene procesos que consumen agua en cantidad, porque producir agua subterránea es mucho más barato que consumir el agua con tarifa, digamos, el agua de la red, y por lo tanto separan los consumos domésticos de los consumos industriales. Y la minería, progresivamente, y en un acto heroico y porque económicamente lo puede desarrollar, y yo creo que con una visión de país de, de muy elevada altura, ha buscado de ir reemplazando las fuentes de agua dulce, por llamarlas así, por fuentes de agua salada o desalada, de manera de liberar las aguas continentales y aprovechar el agua de mar. Y por lo tanto consume actualmente el orden del 30%. Eso significa que el total del consumo de agua subterránea en el país alcanza más o menos a 5.000 millones de metros cúbicos al año, que corresponde a cerca del 32% del consumo total. Acordémonos de su número: 5.000 millones de metros cúbicos es un número redondo que sirve para poder comparar. Entonces, por otro lado, se puede decir que la agricultura es lejos el consumo más significativo, porque solo el consumo de agua subterránea de la agricultura es más que la suma de todos los otros consumos de industria, agua potable y minería. En esta lámina lo que he querido presentar es la historia de la hidrogeología en Chile y cómo ha sido su evolución. ¿Y por qué tiene importancia esta mirada, que de mi punto de vista es esencial? Porque el agua subterránea en Chile nace en la década de los años 50, cuando a través de Corfo se crea el Departamento de Agua Subterránea, con una visión estratégica y genial de Francisco Javier Domínguez, don Pancho J., que entendió que el agua subterránea era un recurso importante para el país. Y no solo no se explotaba, sino que solamente a través de norias artesanales, en lugares rurales donde no había alternativa, sino que la entendió como un recurso técnico y de desarrollo para el mejor abastecimiento en diferentes zonas. Y por eso que el programa Corfo se desarrolló normalmente en forma principal desde la zona central hacia la zona norte y hacia el desierto, Salar de Atacama y otros, digamos. Y durante toda esa época,
y liderados, para este efecto hago un principal reconocimiento a mi padre, Eugenio Celedón Silva, que en conjunto con don Pancho Jota formaron el Departamento de Agua Subterránea. Él fue el primer jefe del Departamento de Agua Subterránea, pero con él trabajaron líderes y profesionales de primer nivel, muchos de los cuales nos acompañan, otros que todavía ya no están y que son de los que tengo en mi memoria: Fernando Peralta, Hipólito Sañartu, Raúl Coboyungue, Gerardo Díaz del Río, Juan Karsulovich, Jaime Vivanco Piñeiro. Fueron todos personas que desde los orígenes potenciaron esta actividad y entendieron que era una fuente alternativa para zonas donde los recursos de aguas superficiales eran complejos. Pero ¿cuál era la realidad de esa época? La realidad de esa época era el conocimiento y los recursos y la tecnología que existía en la fecha. Aquí a nivel de cómics podemos decir que se trabajaba con máquinas de percusión, que eran máquinas de cable, que perforaban por peso propio, que funcionaban en base a un motor y un winche. Hay varios aquí de los asistentes, entre otros Cristian Cobo, que puede en el fondo dar fe de esa realidad a través de su padre, a quien antes ya mencioné. Funcionábamos con reglas de cálculo, no teníamos calculadoras, sino que en el fondo interpretábamos las pruebas de bombeo con el método de Thais y la superposición de gráficos, lo que teníamos de referencia respecto a la naturaleza y el entorno donde estábamos parados, y para poder analizar dónde estaban las mejores potencialidades de obtención del recurso eran las planchetas del geográfico militar, etcétera. Entonces yo lo denominé como la época del dinosaurio, los más antiguos, los originarios, ¿cierto? Y que en definitiva era una época de esfuerzo, de un gran desafío, porque era principalmente una época de terreno. ¿Y cuál era el referente o cuál era, en el fondo, el elemento que caracterizaba el resultado de las aguas subterráneas en la época? Era el caudal del pozo. Cuánto caudal producía un pozo en una determinada zona, cuánto se deprimía un pozo asociado al caudal, y ese era el referente porque era el valor que se tenía. No habían estadísticas anteriores, no se sabía ni había un desarrollo ampliado de lo que ocurría en cada una de las cuencas. Por lo tanto, ese era el patrón de referencia. Y ese fue un patrón que duró por un periodo largo, hasta que en los 1980 o por esa época aparecen las calculadoras programables, aparecen los computadores que tienen pantalla. Ya no trabajamos con tarjeta y Fortran o qué sé yo, que era todo sistemas más lentos, más complicados de desarrollar. Y yo le llamo del zorro astuto porque en definitiva empieza a modificarse la forma de gestionar el conocimiento y los datos a través de simplificaciones, y nos pasamos de Thais a Jacob y podemos programar en las famosas HP u otras que existían en la época, y podíamos en el fondo interpretar pruebas de bombeo en forma directa y con bastante velocidad, y íbamos teniendo más antecedentes y nos permitía ¿cómo se llama? eh, Comparar situaciones a través de los valores de permeabilidad y otras variables que en el fondo obteníamos de los acuíferos a través de las pruebas de bombeo. En los años 2000 viene lo que yo he denominado la visión del cóndor, porque empieza a cambiar el paradigma. El paradigma de los años 80 pasa a ser del caudal al nivel. Ya tenemos estadísticas, la Dirección General de Agua desde los años 70 en adelante empieza a medir en diferentes estaciones de nivel que son pozos existentes y que en el fondo toma niveles en forma trimestral y lleva una estadística, y por lo tanto se tiene una historia o se empieza a tener una historia. Pero en los años 2000
aparecen los GPS, aparece la mirada satelital, se cuenta con otros programas que en el fondo nos permiten mirar desde arriba, digamos, y a diferencia de con los planos que uno buscaba las referencias locales, miraba las curvas de nivel y comparaba cuáles eran las puntas de los cerros o los cordones o qué sé yo, para ver dónde estaba situado, hoy día uno se sitúa a través de un aparato digital y sabe dónde está y puede ponerse en tres dimensiones y puede entender el tamaño de la cuenca y etcétera. Un montón de otras consideraciones que hacen muchísimo más fácil la ubicación y el conocimiento del entorno, al mismo tiempo que puede determinar con más facilidad muchas más variables que son relevantes. Entonces, incluso en el terreno, uno puede estar conectado directamente e interpretar situaciones y estar conectado y resolver o obtener datos de modelo, etcétera, etcétera. Es una mirada de tipo panorámica donde empieza a cambiar el concepto, donde ya no interesa, o no es solo que no interese, sino que no es tan relevante una comparación de niveles, sino que podemos tener una visión espacial. Y con una visión espacial podemos darnos cuenta que lo que tenemos a la vista, que es el valle o el relleno sedimentario, donde hacia abajo nosotros disponemos de los recursos de agua subterránea, porque el agua subterránea es la que rellena los poros de el relleno sedimentario que en el fondo constituye el suelo de este valle, constituye la formación en sí misma. eh, Podemos entender que lo que hay abajo puede tener una magnitud. Y esa magnitud, en el fondo, se revela a través de técnicas que antes eran más complejas, más difícil de llevar a cabo y que hoy día, en definitiva, son mucho más habituales y de terreno, como el análisis geofísico, la gravimetría, los TEM, los SEB, los ERT y otras formas de mediciones indirectas donde uno puede determinar una topografía de basamento, una topografía de fondo y conocer la geometría del acuífero y entender su volumetría. En los 2010 tenemos la ventaja de la velocidad que adquieren los sistemas computacionales, la técnica digital. Se nos hace comercialmente adquirible toda la tecnología de sistemas de monitoreo y sensores, la telemetría. En el fondo Qué podemos bueno, conocer el qué funcionamiento a bueno. distancia de Muchas gracias. prácticamente cualquier variable. Y Muchísimas eso gracias. lo hemos denominado como la época del conejo ágil, porque todo es más rápido, todo es más veloz y más inteligente. Entonces hoy día podemos medir muchas variables, variables tanto de la fuente como variables del consumo, variables de eficiencia, y estar conectados directamente al gabinete, conectarnos directamente con los sistemas de, mm, de modelación y interpretar de una forma prácticamente instantánea. Y finalmente, el futuro de la hidrogeología es la automatización total. Porque lo que debiera venir es que a partir de esta realidad que hoy día está presente y ya llegó, y con la inteligencia artificial que hoy día permite el manejo de Big Data y el manejo instantáneo de millones de datos y de números y correlacionarlo y sacar conclusiones entre ellos. En definitiva, puede estar todo conectado vía satélite, a distancia, midiendo los distintos tipos de variables, generando balances, interpolando y entregando interpretaciones, eh, cualquiera que se nos ocurra que sea la más adecuada. En términos finales,
lo que permite es una gestión dinámica, instantánea, de los recursos de una cuenca, superficiales, subterráneos, de trasvase, los que en el fondo estén disponibles, asociados a lo que son los consumos efectivos, porque todos los usuarios también pueden estar controlados a distancia, incluso pueden estar gestionados a distancia en términos de abrir y cerrar sus válvulas o compuertas para la entrega de volúmenes de agua de acuerdo a sus necesidades y por último, en el fondo, automatizar todos los sistemas y que lo que haga el profesional o los profesionales o las organizaciones que tienen el encargo de gestionar el recurso sea tomar decisiones en función de las distintas variables y parámetros que están involucrados en el sistema. Entonces, como vemos, nuestra historia de los 50 hasta ahora, que son 70 años, menos de un siglo, ha sido de una evolución súper significativa y de donde hemos pasado en función del conocimiento, las herramientas y la información disponible, hemos pasado por distintos paradigmas para poder entender, medir y explicar el funcionamiento de los acuíferos, que es un recurso disponible pero que no vemos. Antes había que adivinarlo, hoy día lo podemos interpretar y valorar. Y pasamos, como dije, del caudal al nivel y hoy día podemos entenderlo desde el volumen del acuífero. Entonces, para hacer una comparación o ir de lo grueso, de lo global, del promedio a nivel país, al nivel de detalle de las cuencas que vamos a ver que pudiesen ser las más significativas de mirar o las que eh, requieren de entenderse con mayor detalle, vamos a partir de una mirada global de datos interpretadas con la inteligencia artificial que nos muestra una evidencia empírica que la variación de niveles de agua subterránea genera una recarga natural que no afecta el funcionamiento de los acuíferos, con una estadística tomada en pluviometría, en niveles de datos de todos los pozos del país, en los caudales que escurren por los principales cauces, en la estadística y historia de los derechos de agua otorgados desde el año 60 hasta el año 2024. Entonces, la pregunta que queremos buscar de contestar con este análisis y manejando de las fuentes que aquí se precisan, que tienen que ver con la Dirección General de Agua y todos sus registros, los registros operacionales de las empresas sanitarias que son públicos, las bases de precipitación observadas del CR2, del Centro de Ciencia de Clima y de Resiliencia, ¿se han agotado los acuíferos o fluctúan con el clima? ¿De verdad tenemos una situación crítica como es la que siempre nos manifiestan o las cosas son distintas? Entonces, para que se entienda la densidad y el soporte que tiene este análisis, lo hemos denominado un debate basado en la evidencia. Hay 64 años de registro continuo, desde el año 60 al 24. Se han analizado 1.209 pozos de monitoreo en 47 cuencas a lo largo del país, que son las principales que ocupan agua subterránea y aquellas que tienen pozos con mediciones que tienen una estadística suficientemente longeva. 1.249 estaciones de lluvia de los registros de precipitación mensual de la base CR2 y 71.200 derechos de agua subterránea otorgados de las bases de la Dirección General de Agua. ¿Y qué es lo que se busca mirar? Se busca mirar qué ocurre con las precipitaciones cuando cae lluvia abundantemente en la cuenca respecto de la infiltración natural, que es un agua que percola lentamente y que es la que se infiltra porque no escurre por los cauces naturales hacia una descarga al Océano Pacífico, que es lo que normalmente ocurre en nuestro país,
¿Y cuál es el efecto de recuperación que esta percolación o esta infiltración natural tiene respecto de la napa en términos de sus niveles estáticos para el efecto de este estudio? ¿Y qué es lo que nos muestra como panorama nacional? Nos muestra una ausencia de descenso sostenido. O sea, todo lo que nos han dicho, que históricamente el nivel viene bajando y que vamos a un precipicio y que en definitiva los acuíferos no son sostenibles o pudieran no ser sostenibles en el tiempo porque en el fondo hay una tendencia natural al descenso, es por periodo, pero no es permanente. Y si lo tomamos a nivel de balance, o sea, época lluviosa con época seca, la situación es que el 62% de las cuencas del país analizadas, que son las que mencioné, son estables y que el descenso real efectivo en términos de balance a nivel nacional es de 0,005 metros por año. Y esto no muestra una tendencia de descenso. De 21 cuencas con series largas, o sea que tienen más de 20 años de serie, 13 no muestran tendencia significativa de deterioro y muestra que los años lluviosos extremos, como el Niño del año 97 o el del 2015-2016 o este del 2026, que es el que estamos sufriendo o viviendo o gozando, perdónenme decir esta expresión porque yo sé que para muchos debe ser dura los que están sufriendo, pero, pero pienso sinceramente que para la región de Coquimbo, que lleva 16 años de sequía y que todas sus fuentes están absolutamente secas, esto es una bendición a pesar de la destrucción que ha ocurrido. Anticipan, generan una recuperación clara, medible a nivel nacional. Veámoslo. Los niveles no muestran un descenso sostenido. Lo que tenemos aquí es un índice nacional de nivel estático versus la precipitación anual, ambos mirados a nivel de promedios nacionales. Si miramos las precipitaciones como porcentaje del promedio histórico, vemos que tienen variaciones en el tiempo, desde el año 70 hasta el año 2020 y algo, que en el fondo lo que se tenían datos, 2015-2016. Eh, y miramos la variación de niveles de los pozos a nivel nacional en su índice y vemos que cuando llueve mucho o cuando llueve más, los niveles suben y cuando llueve menos, los niveles descienden. Cuando vuelve a llover más, los niveles suben. Cuando llueve menos, los niveles descienden. Las décadas que son muy lluviosas, los niveles suben y se mantienen. Y cuando vienen los vacíos de las épocas más secas, como los años del 87 al año 90 y algo, 95, 96, los niveles descienden importantemente. Pero después viene el año 97, que fue un año hiper lluvioso, y los niveles se recuperan casi o más que totalmente. Y después viene la década del 2000, que fue una década lluviosa, con el año 2002 con lluvia centenaria, ¿cierto? Y se mantiene en forma sostenida con los niveles altos o permanentes. Y después viene la mega sequía, que dependiendo si estamos en una zona más al norte empieza en el 2006, si estamos más en la zona central empieza en el 2010, y es una sequía sostenida permanente que no está en nuestra estadística meteorológica histórica con esa longitud de tiempo que lleva entre 16 o 10 o 12 años dependiendo de la zona, ¿cierto? Y obviamente que eso genera una recarga menor y un descenso de los niveles, pero el año 2015-2016 tenemos una lluvia que no es extraordinaria como fue la del año 97, pero es superior a todas las que habíamos tenido en el periodo y los niveles vuelven a recuperarse en forma casi instantánea. Entonces, podemos decir que 13 de 21 cuencas con series largas no muestran una tendencia significativa al descenso. Eso ya es un gran valor. Si ahora nosotros le pedimos a la técnica, y cuando me refiero a la técnica es a los análisis estadísticos de la inteligencia artificial manejando estos big data, esta cantidad de datos que en el fondo señalé en el origen, y le decimos, ¿la lluvia predice la recuperación? ¿Podemos tener una certeza, un nivel de confianza, como decimos en la estadística, un nivel de confianza que nos diga que realmente si llueve un año
los acuíferos se recuperan o se recuperan suficientemente, y lo que nos muestra el resultado es que hay una correlación de lluvia-recuperación al año siguiente de rezago por cuenca que es francamente positiva. O sea, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 cuencas, las más importantes del país seguramente, o las más significativas, y de 21 solo hay 4 que muestran valores negativos, o sea, donde esa tendencia o no existe suficientemente vista o no es marcada. Sin embargo, en todas las demás muestra que la tendencia es positiva, y en muchas, y las principales, Petorca, Huasco, Elqui, Limaría, Concagua, Choapa, La Ligua, que esa tendencia es significativamente positiva. O sea, hay un año lluvioso y los acuíferos se recuperan rápidamente. Entonces, de 8 hay 21 cuencas, o sea, de 21 hay 8 cuencas que muestran una correlación estadística significativa. Las cuencas semiáridas, las regiones de Coquimbo y Valparaíso, muestran que la respuesta es más rápida y clara a la precipitación, y que el agua subterránea no es estática. Es un sistema dinámico altamente dependiente del clima superficial, distinto de como lo concebimos en el concepto de que hoy día tenemos, y que en el fondo está arraigado en el país a partir de lo que señalé en la historia de la hidrogeología, que es que venimos tomando decisiones con el conocimiento que tenemos en cada época, y obviamente que cuando se definió cómo se otorgan los derechos de agua en este país, se otorgaban con los datos y con el conocimiento y con la técnica y con la precaución necesaria que había que tener para poder ir avanzando y no poner en situación crítica los recursos del país. Por lo tanto, hoy día el concepto es: el derecho de agua corresponde a la recarga media que tiene una cuenca. Prácticamente es lo que eso lo define. Entonces podemos sacar una conclusión que dice: más lluvia este año se traduce directamente en una napa más somera, o sea, de menos profundidad de nivel al año siguiente. Esta es la firma estadística de la recarga natural en Chile. Esa es la marca que nos muestra el resultado del análisis de esta gran magnitud de datos. ¿Y qué es lo que en el fondo hay cuatro? Vamos a ver en un gráfico siguiente que hay cuatro cuencas eh, donde los niveles no recuperan totalmente, sino que mantienen un nivel de descenso, y que en el fondo se podrían entender como con un nivel mayor de complejidad o de compromiso, ¿cierto? Una de ellas es el caso Maipo. El caso Maipo es significativo porque Maipo es la cuenca Maipo-Mapocho, donde está ubicada la región metropolitana, donde está nuestra capital de país. Es la que tiene mayor superficie urbana, es la que tiene además la mayor superficie impermeabilizada por las urbanizaciones y el desarrollo histórico de la ciudad. Y es la que tiene la mayor demanda, porque vivimos cerca de 8 millones de personas. Y porque, en definitiva, además de ese consumo de agua potable que es intenso y mayor, también hay una agricultura desarrollada, hay una gran cantidad de industrias que consumen agua y por lo tanto una demanda significativa, pero sin embargo tiene una fuerte recuperación. ¿Y qué muestra? Que el año 2014, antes de la lluvia intensiva del 2015, teníamos un descenso desde el año 2010 de 24,5 metros en promedio en la región metropolitana de la cuenca del Maipo, y después de la lluvia del 2015 al 2018 había recuperado 14,5 metros. Por lo tanto, recuperó 10 metros en solo 4 años. Entonces, podemos con eso concluir o tener una demostración que en la cuenca del Maipo, o el acuífero de la cuenca del Maipo, no está agotado, a pesar de que todos entenderemos, y será algo sin discusión, digamos, que en un periodo de sequía de a lo menos 10 años, desde el 2010 al 2020, o de a lo menos 8 años, pensando en el 2016-2017,
cuando estamos buscando mirar el nivel en la profundidad del año 2018 y la sequía o la mega sequía empieza en el 2010, todos tenemos que entender que existiendo déficit de recursos hídricos superficiales y de abastecimiento y crisis en la disponibilidad de agua natural, nadie que tenga un pozo no lo va a estar ocupando, sea regular o regular, porque ¿para qué vamos a negar que existen pozos irregulares en Chile? Esto, como en términos de fuente, es un promedio entre 104 pozos monitoreados por la DGA, que eran monitoreos de la DGA en la cuenca del Maipo. Si ahora miramos el caso Aconcagua, que es otro caso de una cuenca grande, significativa, con uso importante de recursos, tanto principalmente en riego, pero también con ciudades de tamaño importante como San Felipe, Los Andes, en la desembocadura también tenemos, se abastece con Coni Viña, etcétera. Nosotros tenemos que el caso Aconcagua es de una resiliencia extrema, porque el año 2014 la profundidad promedio era de 14 metros, fin del ciclo seco, y el evento de lluvia que se produce en el año 2015 llega la profundidad a mejorar en 6,4 metros. Hasta 6,4 metros. O sea, hay 7,6 metros de recuperación solo en un año. Y lo vemos en esta gráfica que también nos muestra un índice promedio de los pozos de la Concagua respecto de un índice promedio de la pluviometría de la zona. Y vemos que en la sequía del 68-69, que fue una sequía crítica anterior a esta mega sequía en Chile, tan importante para la agricultura como que es recordada y como que significó que la Corfo en esa época, que era un instituto de fomento y de búsqueda de ayuda efectiva para el sector productivo, porque la Corfo fue la que generó la industria en Chile, desarrolló lo que se llamó el Plan Sequía. Y el Plan Sequía en el Aconcagua significó que la Corfo, con sus equipamientos de máquinas perforadoras, etcétera, y importando bombas desde Argentina, construyó un sinnúmero de pozos a lo largo del valle que descargaban agua subterránea a los canales y con eso mantuvo la agricultura del Valle de la Concagua. Sin embargo, cuando mejora después de esa sequía la pluviometría y los años se hacen más húmedos, recupera sus niveles y sucede una secuencia más o menos parecida a la que escribí en la general del país, pero lo que marca esta recuperación o esta resiliencia extrema es la situación del año 2015, donde después del año 2006, que empiezan a bajar los niveles durante esta mega sequía, llega el año 2014, como se señala ahí, a 14 metros en promedio y sube drásticamente en forma instantánea durante ese año y al año siguiente los niveles en el acuífero completo. Entonces, esta es la síntesis del análisis de niveles, que si ahora los contrastamos con el efecto de los derechos otorgados versus el estrés hídrico, cosa que también trabajamos en términos de análisis de Big Data, digamos, vemos que existe un total del orden de 723.500 litros por segundo de derechos de agua subterránea otorgados a nivel país, que constituyen un total equivalente a 22.000 a 23.000 millones de metros cúbicos al año de derechos de agua de consumo, no de consumo, de derechos titulares, ¿ya? A quienes que tienen derecho a extraer el agua. Y ese análisis, esos derechos se comparan, ¿cierto? Por cuenca con la tendencia observada de el funcionamiento o el comportamiento que tienen los niveles estáticos en el acuífero, también en el sinnúmero de pozos que vimos como estadístico. Y vemos que hay 4 cuencas que están marcadas con una línea roja, cuencas que mostraban en nuestra gráfica de índice anterior que sí se recuperaban. Pero en esta gráfica lo que muestran es que son cuencas que tienen un significativo otorgamiento de derechos de agua para sí mismas. O sea, la demanda
teórica titular en términos de derechos otorgados es muy fuerte, es cargada. Y son la cuenca del Maipo, la cuenca del Rapel, la cuenca del Ligua y la cuenca del Huasco. Todas las demás tienen comportamientos razonables, digamos, y las que están en verde, en el fondo, tienen recuperación significativa porque no tienen remanentes de descenso. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea este análisis a través de lo que nos propone como consecuencia o como resultado o como recomendación? Nos dice, esta magnitud de derechos otorgados es importante y por lo tanto significa una extracción que tiene un impacto sobre los niveles o puede tener un impacto sobre los niveles y puede significar que por esa razón no recuperan totalmente, a pesar de que en otras cuencas un año más lluvioso sí las logra renovar. Y ocurre más significativamente en el río Maipo y en el río Rapel, sin embargo, como vimos en el río Concagua e incluso en el río Copiapó, río tan significativo o cuenca tan significativa, tan paradigmática en nuestro país, que por tanto tiempo fue la cuenca estrella, pero no porque fuera la más importante, sino que porque fue la más señalada en términos de lo atroz que significaba la explotación del agua subterránea y el otorgamiento de derechos porque se habían otorgado 14 metros cúbicos por segundo en derecho y resulta que la cuenca tenía una recarga medida de 4 metros cúbicos por segundo. Y eso era atroz. Yo no lo encuentro atroz y lo voy a explicar por qué después, pero en parte está explicado por lo siguiente. De los 22 millones, de los 22.800 millones de metros cúbicos al año otorgados en derecho, el uso efectivo real, si nos acordamos lo que teníamos en las láminas del inicio, en términos de cuál era la realidad país, era del orden de 5.000 millones de metros cúbicos del año de agua subterránea. 4.985 para ser exacto, es lo que vimos en la lámina primera. Eso significa el 22% del total otorgado. Y eso tiene que ver con el uso efectivo del recurso. Algo sobre lo que en webinar siguiente, y este es un anticipo, esto es un spoiler, como le dicen los jóvenes ahora, eh, nos va a conversar y va a desarrollar latamente y con toda su experiencia y conocimiento Humberto Peña, quien fue por largo tiempo director general de Agua y que en el fondo conoce de ese tema porque fue parte de su liderazgo. Entonces, lo que quiero decir es que es muy distinto el uso efectivo, lo que realmente ocupo, que lo que realmente dispongo en términos de un título y pudiera ocupar. Y es diferente para cada tipo de uso, si es agrícola, si es de agua potable, si es de minería o si es de otros usos. Y para poner un ejemplo de riego, los regantes riegan 10.000 metros cúbicos por hectárea como promedio, dependiendo del tipo cultivo o el uso agronómico que le den a su hectárea. Y resulta de que 1 litro por segundo para una hectárea es equivalente a más de 30.000 metros cúbicos para esa hectárea. Por lo tanto, lo que realmente utiliza la agronomía o la agricultura desde el punto de vista del riego es menos de un tercio de la realidad de lo que tiene en su título. Y esa es la realidad que mueve el uso de los recursos. Ahora, si lo miramos con un análisis de qué es lo que pasa a una mayor cantidad a una mayor intensidad de uso de los derechos, si eso representa más riesgo, si pudiese ser una explicación significativa de colapso, nos pone una alerta. Claro que nos pone una alerta. Evidente que si nosotros aumentamos la demanda y la aumentamos en forma extralimitada, sin tener ningún tipo de control y sin saber lo que está ocurriendo en el acuífero,
Y si concentramos además esa demanda en lugares específicos, como sucede en un sector de Copiapó, que es el más sufriente o el más comprometido, obviamente que los niveles aumentan en sus descensos y eh, se producen extracciones mayores de aguas subterráneas que la que pudiesen ser las recuperaciones naturales. Y eso lo que nos muestra este gráfico es que aquí dice la tendencia del nivel en metros por año. Cuando es positivo es una profundización del nivel, cuando es negativo es una recuperación del nivel. Tenemos los negativos hacia abajo y los positivos hacia arriba. Entonces vemos que hay varias cuencas que en el fondo muestran profundizaciones de sus niveles. Entre las que están las cuatro, que son las que tienen mayores derechos de agua otorgados, marcados con un punto rojo. Y hay otras cuencas, algunas con un punto verde, que son las que se recuperan íntegramente, que son cuencas que recuperan y no profundizan sus niveles luego de, a pesar de tener muchos derechos otorgados. Tenemos aquí la intensidad de los derechos otorgados en términos de litros por segundo en total, eh, y obviamente la que tiene más derechos otorgados, que son del orden de los 1.500 litros por segundo, es el río Maipo. Después tenemos río Rapel con del orden de un poco más de 1.000, el río Ligua que tiene como 900 y así sucesivamente. Pero hay una divisoria que nos muestra que no hay una tendencia clara, así como decir, no, es que todas se escapan para arriba, o estamos completamente desajustados de esta línea que debiese ser como la línea del equilibrio. No. Entonces, no es determinista. Hay cuencas de alta intensidad sin deterioro como la Concagua y hay cuencas de baja intensidad con descensos como la Ligua. Si nosotros esta misma cálculo digamos, de correlación del análisis, que es 0,57, que es una correlación elevada, digamos, la hacemos eliminando el Maipo, baja a 0,40. O sea, el Maipo pesa en el patrón, pero no lo explica todo, dice, ¿ya? Entonces, en definitiva, el análisis que nos hace la inteligencia artificial como síntesis de todo este proceso, como una clasificación orientativa por cuenca, nos dice que hay una condición de margen aparente que habla de que caudales otorgados considerables, pero que no tienen deterioro medible, y hay que hay una fuerte capacidad de recarga, y en esas cuencas están Aconcagua, Copiapó, Limarí, Elqui. Hay una zona que es de cautela y que hay que tener monitoreo, porque en el fondo hay que tener un control de saber de qué está pasando. Ligua, Petor, Catamarugall son tendencias de descenso pese a la intensidad moderada o serie de datos muy cortas, en que no se tiene mucha información. O alta cautela como Maipo y Rapel, ¿por qué? Porque son cuencas con muchos derechos de agua otorgados, entonces hay una mayor intensidad de derechos del país y únicas con tendencia significativa de profundización en el largo plazo. Ahora lo que dice y pone un warning, una atención, el análisis estadístico dice, esta clasificación es orientativa y es basada en los niveles históricos. No reemplaza un estudio legal de disponibilidad hídrica de la DGA, obvio, porque aquí lo que estamos buscando decir no es desestimar, ni contradecir, ni ir a generar un conflicto, solamente es levantar una información para mostrar que tal vez lo que venimos haciendo pueda o deba ser revisado, y que podamos tener una forma distinta de avanzar en el funcionamiento y control de nuestro acuífero. Lo que este análisis hecho numéricamente no nos dice es que el caudal otorgado es distinto al caudal extraído. Eso ya lo pusimos, fue un aporte personal al decir que lo que consumíamos efectivo era el 22%. Pero además dice, hay muchos derechos que no se ejercen o se ejercen parcialmente, pero esto subrayado, también existen captaciones irregulares no registradas y de esas no son pocas. Les puedo decir por experiencia profesional que en la mayoría de las cuencas, las no regulares, son significativas, en algunas partes alcanzan a más del 50% de las regulares.
Este estudio además no es un estudio de disponibilidad hídrica. La categorización de margen es orientativa, no reemplaza el análisis legal y técnico, que es lo que dijimos antes. Los datos de lluvia están solo hasta el 2018, la fase más reciente y severa de la mega sequía, el 2019 al 2024. La inteligencia artificial no la pudo obtener del CR2 porque no estaban esos antecedentes y quisimos trabajar solo con antecedentes oficiales. La correlación no es causalidad. Los coeficientes reportados, R, entre 0,2 y 0,6, una asociación, pero no prueban una relación causa-efecto exclusiva. Son solamente un resultado estadístico. Entonces, eso para también decir en forma objetiva que este es un análisis que lo que busca mostrar son tendencias, es una interpretación que nos permite sacar la siguiente conclusión. Los acuíferos son resilientes. No hay agotamiento generalizado. El 62% de las cuencas no muestra descenso a largo plazo. Las respuestas son rápidas. Recuperaciones de 7 a 10 metros prueban que el ciclo de recarga natural, en este país no existen recargas artificiales a la fecha. Son todos plantas pilotos que son un ejemplo didáctico, pero no efectivo. Han habido eventos como en el Copiapó, pero que no se mantienen en el tiempo por problemas de que no pueden utilizarse derechos para recargar que no existen porque no son de propiedad de los que quieran recargar. Y así tenemos problemas administrativos legales que debiéramos superar para poder hacer mejor las cosas. Y otras que son menores. El foco de la gestión, el riesgo de deterioro, está directamente ligado a la alta intensidad de derechos otorgados, ejemplo Maipo Rapel, requiriendo vigilancia estrecha, pero no una alarma nacional indiscriminada, porque no sabemos cuál es realmente el efecto y lo vamos a analizar en detalle cuando hablemos de esa cuenca mirando de forma volumétrica. En síntesis, la resiliencia está comprobada. El agua subterránea en Chile fluctúa principalmente con el clima. La extracción es un factor de estrés, pero el sistema mantiene su vitalidad para recuperarse. Por lo tanto, tenemos una buena noticia. Podemos publicarla. Puede salir en todos los diarios, la televisión y los diarios y la prensa y las radios del país. Podemos extenderla a la docencia, que la docencia en general en el último tiempo ha buscado más mostrar las crisis y no la realidad de funcionamiento y el valor que ha significado el agua subterránea en periodos largos de sequía, que ha permitido que el país sobreviva, subsista y siga funcionando, a pesar de que no existen las aguas superficiales que han sido las naturalmente extraídas intensamente en épocas normales. Entonces, propongo que se difunda. Pero vamos a hacer un análisis más profundo todavía, que es el análisis de la variación de volumen en estos acuíferos que aparecen como más marcados con la posibilidad de problemas. Entonces, vamos a ver la evidencia empírica de la recarga natural y el comportamiento de la agua subterránea en el mismo periodo, 60-20-24, con una mirada local que modifica el paradigma de los descensos de niveles como referencia y habla sobre los volúmenes del acuífero y su significación. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿se han agotado los acuíferos o fluctúan con el clima? ¿Sus volúmenes tienen capacidad de recuperación? ¿Cuál es la realidad de Chile como un valor de lo que la geología y este país catastrófico que tiene terremotos, que tiene estas situaciones de colapsos hídricos y que en definitiva nos presenta tantas veces dificultades que nos permite unirnos para salir adelante y que si hubiéramos vivido en la época que se formó, obviamente no estaríamos ninguno de nosotros parados sobre el territorio? Tenemos una cordillera de los Andes levantada por secuencias volcánicas con rocas intrusivas, qué sé yo, y tenemos una cordillera de la costa, también de rocas intrusivas, que a través de procesos tectónicos nos ha dejado en la zona central una meseta intermedia rellena con un material sedimentario que forma grandes valles que normalmente tienen una o dos salidas estrechas y con levantamientos de la roca hacia la descarga hacia el poniente, hacia el Océano Pacífico, que permiten que en la meseta intermedia de la zona central
se generen grandes volúmenes sedimentarios donde percola el agua, se constituye el agua subterránea y se generan lo que nosotros denominamos embalses subterráneos naturales. Esa situación, si miramos a lo largo de nuestro territorio, está presente desde el norte seco del desierto hasta el sur de las islas, de las grandes islas y la zona fragmentada de Chiloé y y la zona patagónica, en todo lo que son, en la mirada de la geología, los colores amarillos, naranja, verde, que como ustedes ven están flanqueados por las rocas volcánicas, tanto por la cordillera de los Andes como por la cordillera de la costa a lo largo de todo el país, y que en definitiva forman esta meseta intermedia separada por regiones o por- por cordones transversales, pero que en definitiva genera grandes valles que son las 101 cuencas principales que la DGA tiene clasificadas como tal, que van desde la cordillera hasta el mar, y que si lo miramos desde la perspectiva de la Dirección General de Agua como organismo rector de nuestro país en términos de los recursos hídricos, para el agua subterránea, progresivamente, y si ustedes miran principalmente en la meseta intermedia, la ha ido restringiendo, que son todas las zonas marcadas en amarillo, o más gravemente, declarando zonas de prohibición como que es una situación de colapso. No puedo sino recordar en este momento, y voy a hacer mención con emoción, lo voy a decir desde ese lugar, y generar para él un gran reconocimiento a don Luis Simón Figueroa, gran miembro de nuestra organización que nos dejó ya hace tiempo y que siempre sostuvo algo que yo también sostengo, que cuando se analizó y se describió el código de agua, lo que se buscaba con las áreas de restricción y las zonas de prohibición era que se declararan por constatación, es decir, que cuando se verificaba que los acuíferos no eran recuperables, entonces se intervenían. Pero eso tenía que ser definido por la realidad física, no por una estimación de modelos que han venido progresivamente mejorando, pero que todavía no muestran la realidad tal como es, porque la realidad física está constituida por muchas más variables que las que nosotros podemos analizar, imaginar y valorar adecuadamente. Entonces, no queriendo que esto sea una crítica, sino que más bien diciendo, tenemos un problema y lo vamos a poder objetivar, porque prácticamente en toda la zona central o norte-centro, desde la provincia de Atacama hasta prácticamente la región del Maule, tenemos los acuíferos cerrados o intervenidos al nivel que no pueden seguir ocupándose de una manera progresiva o de forma que en situaciones que no tenemos otros recursos, tengamos que solo recurrir al agua desalada. Quiero decir que no tengo nada contra el agua desalada, todo lo contrario, admiro el esfuerzo de la asociación ACADES y cómo han levantado un recurso alternativo que es efectivamente una fuente inagotable para resolver problemas de abastecimiento de agua, pero que presenta costos que son imposibles hasta la fecha y ojalá que puedan ser resueltos hacia adelante para la agricultura y para otros tipos de consumo que son los masivos que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, el agua subterránea sí es un recurso alternativo que tiene un montón de cualidades. Se ubica espacialmente en todo el territorio, la encontramos prácticamente en todos lados, en mayor o mayor o peor medida, con más o menos facilidad dependiendo de las características y tamaño de la cuenca y las características del suelo desde el punto de vista de la geología, si es más o menos permeable, y puede ser desarrollada en forma individual o en forma colectiva, y en forma parcial y en forma progresiva hasta constituir grandes soluciones integradas.
¿Y qué es lo que hemos aprendido en el tiempo? Y es parte de este itinerario que mostré en la lámina del cartoon, ¿cierto? De cómo hemos ido aprendiendo y hemos ido obteniendo nuevas herramientas y mejores técnicas para poder conocer y poder valorar y determinar con más eficacia y con más sentido de realidad las características de los acuíferos. Hoy día se ha masificado algo que existía antiguamente, pero que se ocupaba menos o no se ocupaba, la geofísica como un recurso de conocimiento para poder determinar la geometría y caracterización de la estratigrafía de los acuíferos. Y eso a nivel mundial. Existen planos de anomalía magnética a nivel país, en México, a nivel Sudamérica, con levantamientos de tipo universal, que son menos precisos, pero que en términos locales lo hemos llevado adelante y en eso la DGA ha avanzado en su técnica, incorporándolos dentro de los planes estratégicos de recursos hídricos como una herramienta para conocer mejor la geometría de las cuencas que analiza. Y tenemos aquí la imagen, una imagen de la cuenca de la región metropolitana, donde se muestra lo que está levantado con gravimetría, que es la meseta intermedia, porque todo el valle de la zona de, mm, de Puangue que descarga Melipilla, eso no tiene gravimetría y por lo tanto está considerado prácticamente a un nivel plano, que es como antiguamente se hacían los modelos. Se definía una profundidad de 100 metros pareja y quedábamos súper felices porque estábamos haciendo un modelo excelente. Hoy día no, hoy día vemos que en la región metropolitana, que es una meseta intermedia flanqueada por el norte por la cordillera Batuco, por el este por la cordillera Los Andes, por el oeste por la cordillera La Costa y por el sur por la cordillera Angostura, y que tiene una sola salida por la cuenca del Maipo, tenemos un gran volumen, un gran relleno con una geometría que tiene hasta 600 metros de profundidad en estas zonas rojas y que en definitiva es un gran embalse subterráneo con una cantidad de agua súper significativa del orden de los 33.000 millones de metros cúbicos. ¿Y cuál es el valor de un embalse? Un embalse subterráneo no es distinto que un embalse superficial. Es un lugar donde se acumulan y se reservan aguas que entran y salen y se administran o se manejan o se usan. El caso más característico que nosotros tenemos en nuestro país en la región de Coquimbo es el Valle del Limarí, la cuenca del Limarí, que es el lugar o la cuenca que en la década de los años 60-70 construyó el complejo Paloma, que acumula del orden de los 1.000 millones de metros cúbicos en regulación artificial. Y eso permitió que la agricultura de ese valle pasara de una agricultura anual de 6.000 hectáreas a una agricultura de exportación de más de 45.000 hectáreas. Entiendo que ha llegado a más de 50.000, pero sostenía en el tiempo, gracias a los embalses y la regulación, de más de 44.000 hectáreas. ¿Y cómo se ha comportado el embalse Paloma y cuál es la significación de la regulación? Es que en la cuarta región la sequía empezó en el año 2006, aquí, ¿ya? No tengo el puntero como lo tenía, pues, pero aquí empezó la sequía. Y empieza el embalse a regular descendiendo porque va entregando agua y no tiene nueva recarga significativa. Pero es un embalse que duró hasta su agotamiento el 2015. Prácticamente 10 años de regulación que sostuvo una cuenca. El año 2015, porque nosotros tenemos una naturaleza sabia, proveedora, o porque para los creyentes tenemos una providencia extraordinaria, llovió como vieron que llovió y el embalse prácticamente se recuperó al 100% o cerca del 80%. Y siguió regulando durante todos los años siguientes hasta el año 2022, que empezó a hacer crisis
Y existía el riesgo del agua potable de Ovalle, por ejemplo, que se abastece de la reserva del embalse Paloma, no teniendo otras fuentes que sean significativas, y llegó al 7% y le cortaron el agua a la agricultura y la agricultura empezó a sufrir fuertemente hasta ahora que lamentablemente han sufrido este río atmosférico o este gran fenómeno pluviométrico nuevamente, que uno puede entenderlo lamentablemente por los daños, pero tiene que entenderlo como tan beneficiosamente porque vuelve a llenar el embalse, porque volvemos a tener nieve que va a derretirse y va a fluir en las épocas de riego y permite la regulación de esas reservas y el uso de esa agua por un periodo que volverá a ser seguramente del orden de los 10 años. Eso mismo podemos hacerlo con el embalse subterráneo. Y resulta de que si miramos la realidad de nuestro país, antes mostré la región metropolitana en lo que es la meseta intermedia, que tiene 30.000 millones de metros cúbicos medidos desde la superficie piezométrica de años normales hasta la superficie del basamento con su geometría, y que corresponde al equivalente a 100 embalses del yeso. Esta comparación es interesante porque el embalse del yeso es como el paradigma de la crisis. La sanitaria que atiende a la región metropolitana, la voy a nombrar Aguas Andinas, reserva el embalse del yeso y lo reserva con los agricultores para que ojalá esté hasta la mitad, porque eso le da seguridad de un año de abastecimiento de agua potable. Y con el embalse lleno tiene 2 años de abastecimiento de agua potable. Entonces, el embalse del yeso es un recurso principal. Están aquí. Ahí está el embalse del yeso. Y abastece la planta Las Vizcachas que está por acá y de ahí reparte. Si nosotros miramos el país, tal como lo mostramos en las láminas anteriores, en la geología, de lo que tenemos evaluado, y obviamente que hay más evaluado, pero es lo que podemos mostrar con objetividad de mediciones contrastadas. La parte baja del Elqui, desde el Puclaro hacia abajo, incluido la cuenca del Pan de Azúcar, son 420 millones de metros cúbicos de agua subterránea. La cuenca del Limarí son 8.500 millones de metros cúbicos de agua subterránea. La cuenca del Choapa son casi 1.000 millones de agua, o sea, es un embalse paloma lleno o un sistema paloma lleno. La cuenca del Iguapetorca son del orden de los 2.100 millones de metros cúbicos. La cuenca de la Concagua son casi 280.000 millones de metros cúbicos. La cuenca de la región metropolitana solo en su meseta intermedia son 30.000. La cuenca del Maule son 330.000 millones de metros cúbicos. Y así, me salté la cuenca de Rapel, me salté la cuenca del Mataquito, me salté todas las que siguen para abajo hasta el Maullín. El Maullín tiene profundidades de hasta 4.000 metros de profundidad en el relleno. ¿Qué podemos calcular de esta manera? Si nosotros tomamos como referencia la cuenca de la metropolitana para poder explicar la metodología aplicada en términos de análisis volumétrico, tenemos que en la meseta intermedia todos estos puntos verdes son las estaciones de medición de nivel que tiene establecida la DGA en su sistema estadístico. Y las líneas café representan las cotas topográficas de la cuenca. Cota 700, cota 600, cota 500, cota 400, cota 300, cota 200, que es la desembocadura de este gran embalse subterráneo donde hay un levantamiento de la roca que genera un espesor entre los 80 y los 100 metros de relleno sedimentario y por ahí descarga el agua y aflora. Y el río Maipo, que normalmente se seca por todo lo que se extrae de acuerdo a los derechos superficiales, vuelve a tener agua con recursos que aporta el acuífero a la superficie y al cauce. Y esas mediciones, complementadas con todos los pozos que existen, que son todos estos puntos negros, representan una superficie freática que tiene distintas profundidades desde la perspectiva de las mediciones desde la superficie
y que tienen mayores profundidades en las zonas más altas, que son los colores que están aquí representados. Más someros los azules, más profundos los amarillos y los naranjas. ¿Cuál es la realidad si nosotros a esta cuenca le hacemos, como aparecen aquí, unos cortes longitudinales en que lo que estamos mostrando es solo el corte rojo, que es el corte que pasa por el centro de la cuenca de la región metropolitana y se encausa por el Valle del Maipo hacia Melipilla? Nos muestra que desde la cabecera tenemos una superficie de terreno que va descendiendo en cota, desde la cota 750 hasta la cota 200 o 100 y algo en la desembocadura, que tenemos un basamento con una forma en términos de profundidad que es variable y que genera una serie de fosas como las que vimos en distintos colores y marcadamente en color rojo las zonas más profundas, que acumulan agua, una parte de las aguas que fluyen, que son las que pasan por arriba de las puntas de este basamento en su flujo hacia aguas abajo, y otra parte que queda acumulada, por ejemplo, desde ese nivel hacia atrás, estas aguas quedan detenidas, excepto que sean extraídas por pozos. Y lo que muestran estas líneas de aquí arriba son para los distintos años, desde el año 75 hasta el año 2020, cada 5 años, y después desde el año 2020, el 21, 22, 23, el plano de niveles piezométricos o el plano de isopiezométricas que tiene la cuenca en este corte. ¿Y qué es lo que nos representa? Nos representa que en las zonas altas es donde, en función de si los años son más lluviosos o menos lluviosos, las variaciones del nivel del acuífero son más significativas y cambian en el rango de hasta 40 o 50 metros, si lo vemos aquí. Sin embargo, en las zonas bajas, donde el agua de la recarga se concentra, se acumula y sale por el único punto de descarga, y los caudales son más importantes en esta zona que en las zonas de cabecera, los caudales de agua subterránea, los niveles son más parejos, tienen una variabilidad mucho menor y las pendientes son uniformes. Por lo tanto, los caudales son relativamente similares en el tiempo. Entonces, si eso lo hacemos más visible para que lo pueda entender cualquiera, podemos agregarle la cordillera, podemos agregarle el valle, podemos agregar esto como un corte y tenemos aquí el basamento y tenemos una gran laguna o un gran embalse subterráneo natural por encima del basamento que cambia su superficie freática o su superficie piezométrica en función de las características espaciales de la zona y lugar, y que están relacionados con, en años más lluviosos, con hartas gotitas porque llueve mucho, igual que ha llovido en este invierno, y que tiene muchas nubes y tiene rayos y truenos, los caudales en la cabecera van infiltrando de a poco y van acumulando en una zona mucho más amplia y los escurrimientos son más escasos, o sea, de caudales más pequeños, y se van sumando estas recargas hacia la descarga que concentra el flujo natural en una salida y va haciendo que el caudal de salida sea mayor. Y eso, cuando vienen las épocas de sequía y disminuye la recarga, y no me quiere cambiar la imagen, pero ahí disminuyen las gotitas y las puse como café porque son de sequía, ya no son tan azulitas ni tan lindas como cuando hay harta agua, y las nubes son más escasas, más escuálidas, ¿ya? Bueno, nos baja el nivel a este nivel de sequía, nos baja más en la zona alta, nos baja menos en la zona baja, y también disminuyen los caudales, porque lo que infiltra es menos y por lo tanto disminuye lo disminuido y disminuye también lo aumentado. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta realidad? Se me perdió una fórmula que tenía aquí en azul que decía que el caudal grande es igual a la velocidad grande por el área grande, que es la misma que el área normal, y que corresponde al área por la permeabilidad, que eso no cambia porque el territorio es el mismo, por la gradiente hidráulica.
la gradiente hidráulica cuando estamos en la situación de humedad con los niveles altos, tiene un H desde aquí para abajo que es un H grande. Y entonces lo que crece es la gradiente hidráulica y por lo tanto crece el caudal que tiene el acuífero. Y cuando el caudal disminuye, porque en la ley de continuidad de la naturaleza todo lo que entra es lo que tiene que salir, por lo tanto disminuye lo que entra, disminuye lo que sale, tenemos un caudal más pequeño, lo que tiene que buscar el equilibrio es el H de la carga hidráulica y por lo tanto nuestra carga hidráulica costera disminuye y eso es lo que hace y es la justificación para que los niveles en las zonas altas y precordilleranas sean en su variación muchísimo más significativos que en las zonas bajas. Por lo tanto, los niveles, que era nuestro paradigma hasta ahora, es un dato mentiroso. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve. ¿Es un referente? Sí, es un referente. ¿Es definitivo? No, no es definitivo, porque los niveles cambian dependiendo de dónde estoy ubicado respecto del acuífero. Y eso no me cambia la condición del acuífero. Entonces, si miramos ahora la misma región metropolitana y hacemos un análisis de cómo en todos los pozos que mide la DGA, más los pozos de la Pintana de agua andina, que es donde hay menos pozos de referencia de la DGA, y es una zona significativa porque ahí agua andina originalmente, desde la época de Hemos, tenía 18 pozos que extraían cada uno del orden de 100 litros por segundo, o sea, prácticamente 2 metros cúbicos por segundo potencialmente en agua subterránea, más los 15 pozos de Bajos de Mena que se construyeron en el año 21-22, que sacan 1,5 metros cúbicos adicionales. Obviamente que esa zona es una zona que pudiera estar más estresada y por lo tanto importa saber cómo es su comportamiento. Y si analizamos a nivel de cota, cada uno de estos espacios son 100 metros de diferencia, 700, 800, 700, 600, etcétera. Todos los pozos de gran altura muestran que tienen una continuidad en su medición con variaciones que están en el rango de los 40-50 que dijimos antes. Sin embargo, todos los pozos que están de 400 metros de cota sobre el nivel del mar hacia abajo son pozos prácticamente estables que no tienen una significación en su medición. Si nosotros eso lo llevamos a una forma más gráfica, que es medir el descenso, y puse algunos nomás para que en el fondo se pueda entender mejor el gráfico y no sea una masa de líneas, como vamos a ver en algunos otros gráficos, pero vemos que efectivamente estos pozos que están en la cota 700 son los que tienen mayores cambios de nivel, estos de aquí, cota 600, el verde, y estos son los pozos de agua andina que tienen nivel estático 180 metros, bajan a cerca de los 200, pero viene la lluvia del año 23 y suben su nivel y se recuperan. El pozo de línea en un momento deja de medir, vuelve a medir después de lluvia y se recupera. Esta línea roja es el otorgamiento en el tiempo de los derechos de agua en la región metropolitana, que suman los 150.000 litros por segundo que vimos en la línea de las primeras láminas. Los derechos de agua subterránea se desarrollaron potentemente después de los años 70 como consecuencia de dos cosas, de la sequía del 68-69, que obviamente generó una alerta fundamentalmente a los agricultores que tenían una demanda importante de agua y comprometían sus productos, que cuando había una sequía importante como fue 68-69 pasaban muy mal rato, y porque progresivamente, alrededor de los años 80, prácticamente todos los derechos superficiales de las diferentes cuencas principales y cauces más significativos del país fueron siendo otorgados en su totalidad a quienes habían solicitado derecho y se declararon agotados esos cauces. Por lo tanto, el único recurso alternativo más a mano y de costo razonable en términos de operación para el funcionamiento de, de un, de un,
de un proyecto era el agua subterránea. Y eso generó un aumento muy explosivo en el tiempo de la demanda por derecho y que es lo que gatilló a que se entendiera que había que evaluar la disponibilidad y no quedarse contento con que un pozo daba suficiente agua. Y en eso hay un talento y un reconocimiento a Humberto Peña y su equipo de que miró con una mirada mucho más racional y de perspectiva y con la herramienta y el conocimiento de la época. Sin embargo, si ustedes miran frente al crecimiento de la demanda por derechos y el aumento del consumo, porque nadie pide un derecho para no utilizarlo en general, vemos que antes de esa tremenda demanda, los pozos también descendían en épocas de sequía y se recuperaban en épocas de abundancia. Y frente al tope de la demanda en los últimos años, los pozos descienden en épocas de sequía y se recuperan en épocas de mayor abundancia. Y frente a una mega sequía desde el 2010 en adelante, los pozos bajan, pero el 2015-16 llueve y se recuperan. Y vuelven a bajar cuando deja de llover y el 23 se recuperan. Entonces, los acuíferos hoy día no están sometidos a una crisis por demanda. Están sometidos a una realidad por recarga y descarga, que tiene que ver con el funcionamiento natural de los ciclos meteorológicos. Si nosotros ahora analizamos la meteorología y la fluviometría del río Maipo, comparándolo con la evolución del volumen determinado para el acuífero de la meseta intermedia de la región metropolitana, vemos que desde los años 70, en que no había una demanda significativa y que no hubo grandes cambios, porque las sequías duraban 2 años, duraban 3 años máximo. En el fondo había sequía, bajaban los niveles, había abundancia, se recuperaban en un rango entre los 30.000 y los 31.000 o los 29.000 millones de metros cúbicos. Viene el 2010 la sequía permanente y efectivamente empieza a bajar y baja sostenidamente en el tiempo, que es lo natural, disminuye la recarga, se sostiene con la lluvia del 2015 en una meseta y el año 23 se recupera con la lluvia. Si eso lo analizamos a nivel de comparación con los recursos superficiales y con la significación respecto al volumen del acuífero en sí mismo, vemos que mientras la pluviometría a un promedio histórico de 280 milímetros como el 100%, bajó durante ese periodo de mega sequía a un 52% con 146 milímetros promedio y a un mínimo de 23. Ni siquiera cuento un cero que aparece porque no sé si es que la medición no existió nomás. Bajó a un 8. El río Maipo, de sus 3.228 millones de miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos al año, que corresponde al promedio histórico, bajó en el periodo al 69% y en el mínimo al 41%. Sin embargo, el acuífero, si lo consideramos el 100% como el de los años 70, cuando había un mínimo de extracción o había una condición relativamente considerada natural de flujo, en su condición más desfavorable bajó al 85% y inmediatamente subió al 90% el año 23 y se mueve en los rangos del 100 al 103 cuando son años lluviosos. Estamos hablando que la variación de uso del volumen durante todo el periodo de la sequía hasta la vuelta de lluvia al año 23, o sea, del 2010 al año 22, significan 5.600 millones de metros cúbicos de descarga, habiendo sostenido durante todo ese periodo las extracciones de agua subterránea titulares y no titulares, que son los 1.500 litros por segundo en su factor de uso correspondiente. Eso significan 24 embalses del yeso, o sea, el descenso fue de 2 embalses del yeso por año.
del total del acuífero. Y el año 2023, con la lluvia que hubo, subió 1.500 millones de metros cúbicos. O sea, en un año subió 7 embalses del Yeso. Ese es el nivel de recuperación natural del acuífero de la región metropolitana. Si nosotros analizamos el acuífero del Limarí, y no los quiero cansar, voy a comparar 4 cuencas y con eso vamos a terminar la presentación. El Limarí es una de las cuencas más dañadas en esta mega sequía. Y si nosotros analizamos la realidad de los niveles del acuífero en términos de la ubicación de los pozos y sus cotas como pozos de referencia medidos por la EGA, bueno, vemos que el otorgamiento de derechos de agua fue reconocido en una fecha muy temprana y al mismo tiempo fue limitado también en una fecha muy temprana. Y todos sus pozos permanecen en el tiempo sin descensos significativos y sin dramas en términos de situaciones que pudiesen ser estoicas o dramáticas desde el punto de vista de sus descensos. Si lo analizamos desde el punto de vista de los metros bajo el nivel del terreno, para las distintas cotas, y esto tomando como referencia los pozos que tenían más continuidad en sus datos y que estaban a distintas alturas y en diferentes situaciones en la cuenca, vemos que todos los pozos que están a menor cota son permanentes y tienen niveles someros y ninguno varía en rangos mayores de 10 metros. Y todos se recuperan con la lluvia del 23 y la mayoría o todos se recuperan con la lluvia del 2015. Y solo uno o dos, como este de aquí, que corresponde a, eh, no recuerdo, no me voy a carrilear porque no me acuerdo, así que da lo mismo. Pero solo dos que son, que los tengo escritos más abajo, así que no tengo que carrilearme nada. Representan el pueblo Recoleta y el asentamiento Nogales, son los que se recuperan parcialmente y eso, en el fondo, porque corresponden a ubicaciones que debiesen ser analizadas en su mérito, probablemente cuencas o zonas más pequeñas. Si nosotros hacemos la misma comparación de la pluviometría y la variación del volumen de la cuenca del Limarí, vemos que se mantiene prácticamente permanente en el tiempo, con descensos desde el 2006 en adelante, pero muy marginales. Hay una medición para el año 23 que yo la tomé igual porque es el dato que está en la estadística, pero que parece curiosa, habría que analizarla, pero en todo caso, la del año siguiente es una medición que muestra un repunte de todas maneras significativo. Por lo tanto, muestra la resiliencia del acuífero a pesar de toda la dureza que ha tenido la mega sequía en ese sector. Y si tomamos como 100% la primera medición en los años 90, que es como la más estable y la que tiene todas las estaciones de referencias con datos, vemos que en el fondo el descenso máximo que se produce no es más de un 10% y que la variación incluso pudiese llegar a un 10% de superávit, a pesar que señalo que ese dato me presenta o me representa algo a revisar. Si nosotros nos vamos ahora a otra cuenca, la cuenca de Elqui Bajo Pan de Azúcar, que tiene dos megaciudades, La Serena y Coquimbo, que en este último episodio han pasado 9 días sin agua potable, situación que obviamente es crítica para la población, no es saludable. Nos muestra igual a nivel de niveles de pozo por cota que prácticamente son estables en el tiempo. También los derechos de agua se otorgaron en una determinada fecha y tuvieron una limitación rápidamente en el tiempo. A nivel de variación por descenso en los pozos, también marcados por cota, vemos que son los pozos asociados a la cuenca del Pan de Azúcar, que no tiene una recarga directa de río o de cauce natural, los que tienen un mayor sufrimiento en el descenso,
Sin embargo, los que están asociados al Elqui y sobre todo los que están más cerca de la desembocadura mantienen sus niveles y a condiciones muy someras, pero claramente independiente del otorgamiento de derecho o de la máxima extracción permanente que puedan tener los pozos en la zona, las variaciones de niveles están directamente asociadas a los periodos, en sus descensos a los periodos de sequía y en sus recuperaciones a los periodos de abundancia. Y desde el punto de vista de la variación del volumen del acuífero, es un acuífero completamente resiliente y asociado en forma casi directa a la pluviometría de la zona, donde se resiente en las épocas de sequía, pero sube importantemente en la época de humedad. Entonces, si lo revisamos a nivel de qué es lo que ocurre en términos de la proporción del volumen del acuífero, y estamos hablando de volúmenes del orden de los 3.000 o 4.000 millones de metros cúbicos, o sea, estamos hablando de 4 sistemas Paloma, ¿ya? Varían los rangos entre el 80 y el 110 o el 120%, y la situación más crítica se produce con un 87% en las épocas actuales, en la época de la mega sequía, es decir, tiene prácticamente todo su volumen a disposición en comparación con un 65% que bajan los caudales promedio del río Elqui y con un 72% que baja la pluviometría. Eso nos muestra que lo que disminuye como volumen utilizado en este periodo de megasequía el acuífero de la zona baja del Elqui, porque estamos hablando del Puclaro hacia abajo, donde el Puclaro son un embalse de 200 millones de metros cúbicos, son 4,3 embalses, o sea, consume 0,3 embalses por año, la sequía, habiendo atendido todas las demandas. Y el volumen recuperado en el año 2015, que ese es inapelable porque no hay discusión sobre los datos, es un embalse Puclaro completo, solo en un año. Continúo con el Aconcagua, que también lo marcaron como paradigmático. El Aconcagua muestra, al igual que la región metropolitana, que son dos cuencas que nacen en la cordillera, que son cuencas principales que van de cordillera a mar, que todas las zonas que están y todos los pozos que representan las zonas altas son los que tienen mayor variabilidad de niveles, a nivel de cota, y las zonas bajas son más estables. Que prácticamente desde los años 80 tenemos una situación de otorgamiento masivo de agua subterránea. Sin embargo, si miramos la variación de niveles, vemos que independiente de la mantención de la extracción intensiva de los pozos por los derechos otorgados, los pozos en épocas de sequía descienden y en épocas de abundancia se recuperan. Y el consumo es indiferente. Y en épocas de mega sequía descienden, y en época de lluvia, el año 23, se recuperan fuertemente. Y hay otra cosa que es súper significativa. En el año 69-70, en una época donde no había prácticamente extracción de agua subterránea real, donde la agricultura era por riego superficial y los pozos eran muy pocos, la sequía del 68-69 en los pozos de referencia de la parte alta descienden hasta prácticamente los 70 metros y en la sequía, durante un periodo largo de la megasequía actual, vuelve a repetirse la misma condición natural, a pesar de que existe un volumen de derechos de agua otorgado del orden de los 9.000 millones de metros cúbicos al año. Y el máximo descenso se produce hasta del orden de los 90 metros en un acuífero que tiene hasta 300 metros de profundidad y espesores saturados superiores a los 150 metros. Entonces, si nosotros analizamos para la Concagua su variación de volumen, nos muestra que también desciende en épocas de sequía y se recupera en épocas lluviosas y que durante la mega sequía ha descendido y cuando llueve se vuelve a recuperar. Y si lo miramos en la misma perspectiva de la comparación
con los escurrimientos superficiales y cuáles son las tasas de descenso que tiene el acuífero cuando estamos hablando de un acuífero del orden de los 7.000 millones de metros cúbicos, o sea, 7 sistemas Paloma. Varía desde un referente de los años 80 o qué sé yo, en el rango de los 4.500 millones de metros cúbicos del acuífero, varía entre el 80 al 100% y en la mega sequía desciende hasta un máximo de 67%, o sea, en el fondo tenemos prácticamente menos de un 40% de disminución del acuífero que en su volumen, que se recupera en un año al 75%. Donde el volumen utilizado en el periodo del 2006 al 2022, periodo máximo de la mega sequía antes de la lluvia del 23, incluía la lluvia del 2015, consumió 1.700 millones de metros cúbicos el acuífero, que son a una tasa de 120 millones de metros cúbicos el proyecto Embalse Puntilla al Viento, que era el embalse de cabecera proyectado para el Aconcagua, que no se ha construido y capaz que no se construya jamás, pero responde a casi prácticamente un embalse por año, un embalse que siempre ha sido la aspiración del valle. Y si miramos cuál es la recuperación en el año 23, son 3 embalses Puntilla al Viento. O sea, el acuífero por sí mismo, solo con la recarga natural, significa, desde el punto de vista del ahorro de inversión fiscal, ahorrarse 3 embalses Puntilla al Viento que eran del orden de los que yo recuerdo, 350 millones de dólares en sí mismo. No, no con eso estoy defendiendo que no se hagan los embalses. Los embalses son fundamentales, tanto para la regulación de las aguas superficiales como para la contención de crecida, sobre todo con los cambios climáticos y la forma de presentación de las lluvias que estamos viendo que nos afectan en el último tiempo. Si miramos Rapel, y con esto cierro, Rapel es una conjunción de 3 cuencas semi-independientes: la cuenca de Alhué, la cuenca de Cachapual, Rancagua, Graneros y la cuenca de Tinguiririca, San Fernando. Si nosotros miramos ese conjunto, nos vamos a dar cuenta que, igual que en los otros lados, los pozos más altos, a mayor cota, son los que tienen algún nivel de sufrimiento, pero técnicamente son parejos. Si miramos cuál es el comportamiento que tienen en términos de descenso, sus descensos solo en los pozos que tienen mayor cota, cota 535, este que está aquí, tiene descenso hasta cerca de los 90 metros, a partir de los 20 o 30 metros históricos, pero son independientes también de la demanda o de la explotación directa del agua subterránea por las captaciones, porque a la misma tasa prácticamente de explotación, las variaciones de los niveles dependen claramente de la variación climática, lo que se ve reforzado por cómo se comporta el volumen del acuífero en términos de descenso en la época seca y mejoramiento en las épocas húmedas y recuperación en las épocas como la actual 2015-2020. Si lo miramos ahora desde la perspectiva de los porcentajes, esta es la cuenca que es más resiliente o más rápida, digamos, desde la lógica de que cae agua y el volumen se recupera casi inmediatamente y varía entre rangos superiores al 100% y rangos que en las condiciones más desfavorables es casi como de embalse lleno a los volúmenes medios en la época más antigua o en los años cercanos anteriores a los años 80, que comparado con la realidad de los cambios de la pluviometría son casi dramáticos. Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento? ¿O qué es lo que nos muestra este nuevo paradigma? El paradigma es: pasamos del caudal al nivel y tenemos que ir a las mediciones sobre la base de que hoy día tenemos capacidad de registros de múltiples, múltiples formas
de automatización, de mediciones instantáneas a distancia y de muy distintas variables, lo que nos permite a través de los sistemas GIS, la inteligencia artificial, los big data y todos esos análisis, poder hacer análisis volumétrico y poder hacer o tener un conocimiento de los acuíferos en su magnitud en forma instantánea y permanente. Y podemos cambiar nuestro paradigma de gestión estática del pasado, donde en el fondo se nos permitía una variación solo de volumen de un 5% en 50 años y con un otorgamiento o con un uso de los recursos en términos de derechos de agua de lo que significaba la recarga promedio en el tiempo, a una visión conjunta superficial subterránea con una planificación hidrogeológica, con sistemas de monitoreo telemétrico, donde transformemos el acuífero en un embalse regulador y gestionemos periódicamente y en el tiempo sus recursos y su disponibilidad como un recurso compuesto que va a complementar y a reforzar la inexistencia de las aguas superficiales en épocas de sequía y que puede ser mejorada su recuperación natural, que ya vimos que es súper significativa, con recarga artificial, recarga mar, que es la forma en que internacionalmente eso se define, considerando que las variaciones naturales de descensos que tiene en la época de sequía de máximo 35 40 metros son marginales frente a los volúmenes o los espesores máximos de espesor saturado que en lugares alcanzan del orden de los 500 metros. Por lo tanto, lo que estamos buscando es una potencialidad dinámica de la gestión de los recursos subterráneos en conjunto con los superficiales, es decir, que las extracciones se manejen en función de la recarga natural, de la inducida y de la recarga artificial, y todo gestionado con monitoreo y conocimiento constante por quienes son los que tienen que tomar las decisiones de administración y reparto, con obviamente el control y la regulación de las autoridades correspondientes. Entonces lo que proponemos es la gestión inteligente. Me encanta esa palabra. Siempre me critican por usarla, pero es una gestión inteligente del agua, del río al cultivo o de la fuente al cultivo, donde exista una captación controlada con sensores en la fuente, en el río, en el pozo, que midan cuánta agua entra al sistema para proteger el caudal. Esto estoy pensando en las recargas artificiales, con una recarga para los acuíferos, porque en definitiva estamos mejorando la recarga natural a través de recursos adicionales y con una extracción al riego o al uso en términos industriales o de otra forma que esté administrada mediante sensores, apertura y cierre de válvula y de entrega, que sea completamente automatizada y controlada en el tiempo, de manera que cuando el acuífero muestra que tiene algún nivel de dificultad y se puede verificar eso y contrastar con una realidad, se toma la decisión de lo que ya está en el código, que es regular la extracción y entrar al prorrateo, que jamás se ha utilizado en este país, a pesar de que es parte de la reglamentación. Por lo tanto, termino con esta lámina con un sol brillante, unas nubes que esfuman el drama de lo que hemos vivido en algunos lugares o que está viviendo el sur en este momento, y muestra de alguna forma lo que integradamente debiese ser una forma razonable de gestionar y utilizar los recursos, utilizando la tecnología, el conocimiento y pudiendo tomar en forma responsable, sostenible y adecuadamente las decisiones para la mejor gestión del recurso, y digo del recurso como forma integrada, porque cada cuenca tiene su propia realidad, tiene sus distintas oportunidades y magnitudes de sostenibilidad en la fuente, y tiene que recurrir de forma combinada a los recursos disponibles de la manera más eficiente y más eficaz desde el punto de vista también económico,
en beneficio de los propios usuarios y en beneficio de las inversiones del país. Muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado aburrido o largo para ustedes. Quedo disponible para las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias, Eugenio, por tu eh, muy buena presentación, muy documentada, muy trabajada. Se ve que hay una preparación y por volcar una visión que ha sido parte importante de la historia del sur y de muchos de los que pertenecemos, algunos que ya no están. Eh, Así que bueno, es tarde, sin perjuicio de lo anterior, hay harta gente aún conectada. Ofrezco la palabra para algunas consultas, reflexiones. Eh, Así que levantando la manito y pueden directamente hacer sus consultas. Hola Pablo, Dagoberto por acá. Hola, Dagoberto, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, yo quisiera solamente primero felicitar a Eugenio por la tremenda exposición. Creo que ha sido, como siempre, muy, muy didáctico y ha transmitido íntegramente su pensamiento y la visión que, como tú bien dices, se comparte desde el sur. Me ha tocado compartir con Eugenio en muchas mesas y muchas discusiones público-privadas. Y me gustaría consultarle a Eugenio qué falta para que la DGA cambie esta visión, para que este grupo de actores de la academia también se permeen un poco de la experiencia que tú manifiestas en esta presentación y en esta visión, para que empecemos a trabajar en esta gestión dinámica, que yo creo que es la forma de enfrentar el problema y resolver grandes necesidades que tenemos en Chile para satisfacer la demanda. Un gusto saludarte, Roberto. Sí, efectivamente hemos estado juntos en distintas oportunidades haciendo cosas comunes. Y gracias por tu felicitación. No soy la persona adecuada para decir lo que falta a la DGA. Yo creo que la DGA hace sus mejores esfuerzos con los recursos que tiene y con la tremenda carga que le asignan, que muchas veces le siguen asignando cosas sin agregarle recursos y tiene que hacer toda la pega. Y lo digo así porque mi padre fue, con su firma, el que generó el decreto de formación de la EGA y por lo tanto, igual que él, le tengo aprecio y cariño y entiendo que tiene un rol que cumplir. Pero sí tengo claro hacia dónde hay que caminar. De mi perspectiva, hay que fortalecer las organizaciones de usuarios y que las cuencas administren sus cuencas y que exista un mejoramiento en la visión país con una planificación nacional que, que se apoye en todo lo que hoy día tenemos, que existe, que está disponible, que incluso la propia DGA hoy día lo contrata y lo compra, como son sensores de nivel, sistemas de transmisión a distancia, sistemas de controles para... y todo lo que la CNR promueve y propone y desarrolla apoyando las inversiones de la agricultura y de las asociaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia en la automatización de compuertas, etcétera. Y todo eso existe. Hay lugares donde se utiliza, pero se utiliza parcialmente, pero todo eso se podría monitorear y automatizar. Mira, yo alguna vez dije algo y lo voy a repetir, también se puede publicitar. La inteligencia artificial en el estudio inicial que mostré hablaba que habían 75.000 pozos en el país, que es lo que catastró ella de acuerdo a los derechos. Yo digo que hay más de 100.000 y pueden ser hasta 150.000 entre los no regulares y qué sé yo. Ponerle sistema de monitoreo automatizado con transmisión a distancia a todos los pozos para el país le cuesta menos que 3 embalses grandes de construcción al país completo. Obvio que eso no se necesita hacer de una vez, se puede ir haciendo por regiones, por cuencas o por... Y tú podrías automatizar los cauces y entregar con control a distancia. Podrías automatizar el sistema de funcionamiento de los pozos y que tuviera sentido
el funcionamiento de las CASUB, porque hoy día se pide que las CASUB funcionen, pero no se resuelven, no tienen recursos y no hay ningún interés en participar porque ¿para qué voy a participar para que me controlen? Sin embargo, si el control es obligatorio y está dispuesto por el Estado porque tiene un sensor y una maquinaria que el Estado puso y de la cual el que tiene el derecho es responsable y si no, tiene una pena de muerte. Digo de muerte en forma irónica porque no, se nos va a salir en todos los diarios castigado. Pero Claro, en el fondo, significa que la persona no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer y responder por lo que tiene que responder. Y ese conocimiento existe y tiene sentido para que sea administrado y sea ente utilizado adecuadamente. Entonces, de mi perspectiva, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y avancemos en un camino de cosas muy simples y muy concretas que se ejecuten y que nos apoyemos en las organizaciones que disponemos, porque existen, y que les demos el apoyo financiero, técnico y administrativo que requieren las más débiles o todas para que realmente funcionen bien. Y que la DGA, si tú me preguntaste por la DGA, actúe como el regulador y administrador que debe ser, y no como el ejecutor que de repente trata de ser. claro, claro, claro. Claro que sí. Bueno, oye, muchas gracias por de nuevo tu presentación y por tu respuesta, Eugenio. Felipe, cuéntame. Hola, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por tu presentación, que hay muchos caballeros que yo respeto mucho, del cual he estudiado muchos de sus informes, así que gracias por eso. Yo soy también civil de la Católica, mis profes fueron Eduardo Vara, Bonifacio, de esa generación soy. Todos grandes, así que No, me siento muy afortunado de haberlo tenido como profesores a todos ellos. yo también. Primero, bueno, gracias por la claridad, concuerdo con muchas técnicas que menciona, de las cuales algunas me ha tocado estudiarlas. Sí, es verdad que algunas cosas se pasman como, con mucho como alarma en este ámbito de los acuíferos, incluso hidrológicos. Y mira, a mí lo que me preocupa desde el ámbito como de recursos hídricos, ya pensando a nivel país, y lo que trato a veces de transmitir a los políticos, al final nosotros los ingenieros escribimos cosas, algunos se las leen y otros no. ¿Ya? Y después sale una ley que nada que era lo que uno trató de explicar en un informe. ¿Ya? Y eso es como, encuentro que es la responsabilidad de tener como ingeniero, o sea, al final que lo que uno estudia, como lo que tú como trata ahora y lo que nos toca a todos nosotros, al final después se genera una ley que haga sentido en base a la parte técnica. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque mi preocupación es que Santiago, hoy día una capital, recién yo digo, es una ciudad que tiene 100 años. ¿Por qué digo tiene 100 años? Porque Santiago en el siglo XIX éramos 50.000 habitantes. ¿Ya? Imagínate, 50.000 personas. Después de 100 años, hoy ya somos 8 millones. ¿Por qué explico esto? Porque mi preocupación es que podemos entender toda la parte más técnica, hidrológica, hidráulica, numérica, pero en 100 años hubo un cambio social, antropológico, que era inexplicable y inesperado. Y eso a mí te juro como hidráulico, y en estas proyecciones que realmente me toca hacer también para empresas, cuándo se le va a caer el pozo, de qué tamaño dimensionamos una planta saladora en un valle en el norte. A mí lo que más me preocupa, siempre digo, es que las variables que afectan a estos sistemas y que hoy lo tienen en tensión, como pasa en el Maipo, son variables que en verdad son muy difíciles de predecir. Y si hiciéramos un gráfico, me gustaría hacer, siempre he querido hacerlo, si me quiere ayudar, de tensión de usuarios. El gráfico de tensión de usuario, imagínate hacerlo del año 1850 hasta hoy. Es un gráfico que, claro, el nivel estático se ha mantenido estático, pero el gráfico de tensión de usuarios hoy día es así. Es una exponencial. Y esa exponencial hoy día está en el punto de que en el Mapocho éramos 50.000 personas y gozamos de agua, hasta hoy día que tenemos esta disputa o acuerdo, que como todos saben, entre los canalistas y agua andina, en que están repartiendo el agua y no alcanza para todo hoy en día, el agua superficial estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces imagínate ese gráfico de disputa que ha dependido solamente de variables que no tienen nada que ver con la hidrología, nada que ver. Y que a mí me preocupa que, claro, el acuífero, yo también he dicho que es sumamente resiliente, es enorme, y efectivamente afectarlo hoy en día, como estamos, es muy, muy difícil. Pero eso puede cambiar drásticamente de manera que ni siquiera estamos pensando. Y eso puede cambiar en 40 años. Y el tema es que Santiago tiene 100 años. Y si hablamos de una ciudad de la importancia de Santiago, como al menos yo pienso en la ciudad de Santiago y Chile en el mundo, yo creo que Santiago tenga 1000 años, como son las ciudades grandes del mundo. Londres, París, ¿ya? Son ciudades que tienen 2000 años. Ahí recién estamos hablando de una ciudad real. O sea, 100 años
Y historia de 40 años para mí no es historia. Entonces, claro, hoy día podemos tomar la decisión de no hacer nada y claro, en 100 años la acuífero de Santiago probablemente no va a afectar. Y si Agua Andina traspasa todo su consumo superficial a subterráneo, que son 30 cubos por segundo, no vamos a hacer nada tampoco en 50 años. Pero queremos hacer eso en 500 años o queremos transmitirle eso a los políticos, esa es como mi preocupación. Dejo esa inquietud, disculpen el tiempo y por favor generen más de esta instancia, son muy valiosas y un honor poder simplemente participar en ellas. Gracias. Mira, gracias Felipe por tu intervención, porque tú pusiste el tema, no lo puse yo, pero me voy a referir a ese tema, porque fui parte de el conflicto de la sanitaria y los agricultores del Maipo y Mapocho. Porque tú hablas de la tensión ciudad, ¿cierto? Y esa tensión no tiene por qué existir. De hecho, no existe. Es una tensión ficticia. Y te lo digo muy responsablemente. Es una tensión ficticia porque ese conflicto no debería existir. Y no debería existir en los términos, en los mismos términos que está firmado el acuerdo de la Junta de Vigilancia de la primera sección del Maipo. Escribió una carta que la publicó la tercera sobre el punto. Y dice lo siguiente: parte del acuerdo con Agua Andina era la compensación de las aguas que le entregan los agricultores en pozos con descarga a canal, en los canales de mayores condiciones o de mejores condiciones para extraer agua subterránea de la manera más económica posible. De forma tal que era una forma de dejar a los agricultores con agua y a la sanitaria con agua. Y por lo tanto, desaparecía la dificultad para la sanitaria y la dificultad para los agricultores y desaparecía el conflicto entre el Maipo y el Mapocho. Porque en ese momento, al momento en que yo fui asesor de ese convenio, y se planteó el tema de utilizar los 3 metros cúbicos por segundo de la planta El Trebal, nosotros señalábamos levantando el dedo que iba a generar un problema político de conflicto entre los propios agricultores, cuestión que no nos equivocamos, ¿ya? Y además porque esa es una solución que aprovecha apenas 3 metros cúbicos por segundo, en circunstancia que las soluciones de pozo podría atender hasta 20 metros cúbicos por segundo, que es toda la capacidad de la planta Las Vizcachas. Por lo tanto, podría reemplazar íntegramente los derechos de la sanitaria si quisiera. La sanitaria ha solicitado a los agricultores en el tiempo en el rango de 3 hasta 10 metros cúbicos por segundo. Todo eso puede ser compensado o reemplazado con agua subterránea. Pero la forma en que la sanitaria avanzó en el proyecto de cómo compensar con agua subterránea fue equívoco. Y lo digo con seguridad de lo que estoy diciendo. Se pudo haber hecho de otra manera y se puede hacer de otra manera y se puede llevar adelante ese proyecto si es que de verdad existen los intereses o las intenciones de hacerlo y evitar el conflicto. En resumen, vuelvo a lo que dije en mi penúltima y última lámina. En todas las cuencas hay que mirar la característica de la cuenca, cuál es su vocación, cuáles son las características de las demandas, cuáles son las características de los recursos disponibles, cómo se distribuyen y cómo se pueden combinar entre ellos y cuál es la mejor forma de explotarlo. Y yo te aseguro que en Chile habría muy pocos lugares que tendrían dificultades de abastecimiento si avanzamos en una solución efectiva en esa línea con interés y ganas de hacerlo positivamente. Y sin intereses propios, sino que mirando el bien común. Eso es algo que se ha perdido en este país, mirar el bien común. Ok. Estaríamos entonces. Tengan muy buenas Bueno, tardes, muy buenas muchas noches. gracias a todos los que participaron, que tuvieron la paciencia de escuchar esta presentación. Gracias por su confianza, por sus comentarios puestos en el chat y por lo que han señalado, por los aplausos que aparecen. Me quedo muy feliz y me quedo muy agradecido en nombre mío y en nombre de toda la gente que trabaja en hidrogestión
y principalmente la gente de Al Sud que hace el esfuerzo de estos webinarios mensuales que significa tratar de difundir y valorizar un recurso que, como señalan, es invisible y por lo tanto es difícil de entender. Buenas noches. Estén todos muy bien. Chao. Gracias, chao. Buenas noches. Chao, chao.